Para abrir el último día de Understanding Risk Centroamérica, invitamos a Alexander Solís Delgado, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, CNE de Costa Rica. Solidaridad, responsabilidad, seguridad, comunidad, cooperación, comunicación, coordinación, eso es lo que Leslie nos da en ese mensaje. En el 2019, de la mano de 3 mujeres visionarias que nos guiaron para desarrollar el primer simulacro nacional de evacuación por sismo, asumimos el reto de tener a las comunidades, a las empresas, a las instituciones y a las escuelas mejor preparadas. ¿Por qué digo mejor preparadas? Porque desde los años 90, ya en las escuelas, el Ministerio de Educación venía desarrollando una serie de programas en forma permanente para tener escuelas más seguras, población infantil, comunidad educativa mejor preparada. En el 2015, el Comité Municipal de Emergencias de la ciudad de San José, de la capital, asumió el reto mediante la organización de una red de emergencias en centros de trabajo de desarrollar un simulacro a nivel municipal en la capital. Fue exitoso, se repitió en el 2017 y en el 2019, de la mano de estas 3 personas, con el apoyo también de OFDA y del gobierno colombiano, identificamos cómo lo hacía Colombia, se analizó cómo lo habían hecho otros países y se asumió el reto de evacuar a 1 millón de personas en todo el país. Cada municipio, cada comunidad, cada centro de trabajo fue informado sobre cómo desarrollar un proceso de evacuación por sismo. Muy buenos días. Esta es la experiencia que queremos compartir hoy. Se nos dieron las reglas del juego y para cumplir esas 3 reglas del juego tenemos una base fundamental, que es compartir. Compartir información, compartir conocimiento. Información que no se comparte, se pierde. Y yo creo que eso es lo que la comunidad Understanding Risk promueve, el compartir la información, además divertirse, por supuesto, y creo que la hemos pasado muy bien. Los comentarios de todos los participantes acá nos dicen que la hemos pasado muy bien y yo creo que estamos cumpliendo las reglas, nos hemos divertido, nos hemos conocido. Y la tercera, hemos aprendido. Y todo eso compartiendo información, compartiendo el conocimiento. Eso justamente es lo que nos toca hacer en cada una de nuestras tareas. ¿Por qué asumimos ese reto en el año 2019? Porque creímos que necesitamos construir más redes, que necesitamos una comunidad informada, organizada. Y por eso dijimos, vamos a movilizar a 1 millón de personas, pero además teníamos que trabajar sobre elementos muy básicos. Todos aquí hemos participado en simulacros, todos hemos organizado simulacros y usualmente decimos que los simulacros están orientados a aquellas personas que tienen, aquellas organizaciones que tienen toda una estructura funcionando, un comité de emergencia, un plan de emergencia, unos procedimientos, una brigada de emergencia. Pero realmente nos corresponde trabajar sobre esas personas, sobre ese grupo. Sí, claro que nos corresponde trabajar con ellos, pero no necesariamente tienen que ser nuestro objetivo primario. Ya ellos han avanzado, más bien ellos deben ser facilitadores y coadyuvar en el proceso. Entonces asumimos el reto de trabajar elementos muy básicos. ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos conocer nuestro hogar, necesitamos saber dónde están los riesgos, las amenazas en nuestro hogar, necesitamos saber por dónde salir, cuál es la ruta que vamos a tener, cómo llegar a un punto seguro y qué hacer en ese punto seguro. ¿Por qué? Porque nuestra región es una región eminentemente sísmica. En nuestro país tenemos más de 15 sismos al día. La mayoría no lo sentimos, pero esa es la realidad de toda nuestra región. ¿Por qué asumimos el reto de hacerlo por sismo? Porque es el evento que prácticamente todo el país percibe a la misma vez.
Cuando trabajamos sobre inundaciones, sobre amenaza volcánica, es un sector de la población, pero el sismo, el 80% del país lo percibe y en el mismo momento y nos moviliza a todos y a todas. Por eso asumimos el reto de trabajar evento sísmico y de buscar que cada familia, cada uno de nosotros, en las comunidades, en nuestros hogares, esté seguro. Vamos a ver los resultados principales de este reto. Recuerden, asumimos el reto de movilizar 1 millón de personas. Los dejo con este video. Todos quienes estamos hoy acá somos trabajadores y trabajadoras humanitarias. Ser un trabajador humanitario o una trabajadora humanitaria en cualquiera de los ámbitos en los que nos desenvolvamos, las mapeadoras, rescatistas, en el país tenemos una red de clima que son personas de la comunidad que vigilan constantemente cauces, que tienen sus pluviómetros, sus estaciones meteorológicas, las revisan y aportan datos que son fundamentales para el ejercicio de la alerta temprana. Todos y todas formamos parte de esta red. Y una característica que tiene un trabajador o trabajadora humanitaria es que tiene amor en su corazón. Es lo fundamental. Si no tenemos amor por el prójimo, no podemos ejercer esta tarea. Hoy es el Día del Amor y la Amistad, así que no dejen de abrazar y de felicitar a cada persona que está a la par suya. Feliz Día del Amor y la Amistad. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Solís y a la CNE por ser un socio estratégico en este evento. Ahora invitamos a Piero Gandini. Muy buenos días. La historia de hoy comienza con unos zapatos de fútbol. ¿Sí? Era la primera misión, pongan 3, pongan 5 ahí, la primera misión que íbamos juntos con mi esposa a una misión humanitaria, y cuando ella me vio que yo estaba empacando mis zapatos de fútbol, puso el grito en el cielo. ¿Eso para qué? Vamos a un país en guerra. Yo dije, no puede ser, ya llevo 2 meses casado y ya me van a quitar la libertad de llevar lo que yo quiero a una misión. Para ser honestos y sinceros, ella lo que quería
era salvar un poco el espacio que teníamos en maleta, porque ella no sabía que una de las herramientas que yo utilizo en misiones humanitarias, era precisamente jugar fútbol. Yo a través de eso descubrí que podía establecer relaciones con personas y acercarme más rápidamente. Y eso lo aprendí en la primera misión en un país en guerra, con dos ejemplos muy claros. Uno primero de ellos era, nos mandaron a una misión exploratoria, a un sitio muy pequeño, donde nos encontramos una cantidad de niños con malnutrición. En ese momento la única opción que había era transportarlos por tierra en una carretera bastante difícil. Y el problema que teníamos era que el transporte lo tenían los militares. La organización para la cual yo trabajaba no nos permitía ese contacto por principios de neutralidad e independencia. Entonces yo sabía que el jefe de misión me iba a decir que no podía utilizarlo. Sin embargo fui a pedirlo y él me dijo: Piero, no quiero saber nada, tú verás lo que haces. Vale, como vieron ayer, a mí me gusta romper reglas. Fui y rompí esa regla, fui a hablar con los militares. Cuando fui a pedirles el transporte, resultó que el comandante de ese campamento militar había jugado fútbol conmigo y pudo prestarme el camión con el cual pudimos transportar a estas personas. Mi esposa, que estaba conmigo, comenzó a entender que esa era una realidad para mí muy importante, que a través de eso yo estaba conectando a personas de diferentes estamentos en los sitios donde estábamos. Y en algún momento también salvó mi vida, porque en un partido de fútbol se me acerca alguien del otro equipo que estaba jugando y me dice: Piero, yo sé que ustedes van frecuentemente a tal aldea. Esta semana no deberían ir por ahí, porque parece que va a llover mucho y te puedes quedar atascado. Lo que hizo esa persona fue salvar mi vida, porque realmente hubo una intervención militar en esa área y hubo una confrontación muy grande. Desde ese momento yo aprendí que lo que tenía que hacer era desarrollar unas habilidades para hacer networking, para poder mejorar el networking, no solamente jugar fútbol. Y esas habilidades son 5, vamos a decirlas rápidamente. Una es la empatía, tenemos que ser empáticos, y para ser empáticos comenzamos por una escucha activa, una escucha donde estamos no solamente escuchando con nuestros oídos, sino con todos nuestros sentidos, ver el lenguaje corporal de la otra persona, ver qué está haciendo, y al mismo tiempo prestando atención a las palabras que nos está diciendo esta persona. Pero además de la empatía, es muy importante tener un plan. Unas personas que he hablado durante estos días me decían: Piero, ¿cómo hacemos networking? Pues planificamos qué queremos, a quién queremos encontrar en un congreso como este. Y hacemos un plan, desarrollamos una estrategia, a quién voy a encontrar, a quién voy a contactar. Y obviamente cuando voy a contactar a alguien, es importante que tenga preguntas interesantes, preguntas estratégicas. Nosotros vamos a subir en la aplicación un pequeño documento con algunas preguntas que podemos utilizar. No vamos a utilizar siempre la misma: oye, ¿qué haces tú? ¿O de dónde vienes? Vamos a intentar hacer preguntas abiertas, donde la respuesta no sea sí o no, y donde sean preguntas, puede ser personales, pero no íntimas. Preguntas que nos lleven a dar unas respuestas interesantes que nos permita hacer ese contacto. Un amigo mío hacía una que me fascinó. Cada vez que conocía a alguien le preguntaba: ¿qué hacía tu abuelo? ¿A qué se dedicaba tu abuelo? Y ahí comienza uno a hablar, porque es personal, pero no es realmente muy íntimo. Entonces permite ese abanico de respuestas interesantes para ese primer contacto. Pero sigamos con las habilidades. Hay 2 habilidades más que quería comentar. Una es la intuición. Si bien es cierto que vamos a prepararnos para hablar con la otra persona, que tenemos un plan de cómo queremos presentarnos, queremos a quién conocer, tenemos que saber la intuición, porque la intuición es lo que nos permite si a esta persona le puedo hacer esta pregunta o no, o si ese plan que yo tenía establecido me sirve o no me sirve. ¿Sí? Entonces tenemos que dejarnos guiar por la intuición. Y la última, y con esto termino, es tener una mentalidad abierta para poder abrazar la diversidad. Nuevamente, el networking se trata de ser diversos como sea posible, porque mientras más diverso, más rico, más nos enriquecemos y la colaboración es mucho más amplia. Entonces vamos a aplicar esto en el networking hoy y en los días siguientes, y los dejo con la siguiente presentación. Gracias. Gracias, Piero. Invitamos ahora a Emiliano Rodríguez Nuez, experto en comunicación de riesgo e innovación.
a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Emiliano Rodríguez, Dirijo Pacífico, somos una agencia de comunicación focalizada en riesgo. Y nuestra misión es usar formas creativas de involucrar a toda la sociedad y a todos los ciudadanos en la conversación sobre riesgo. Y hacerlo antes de que ocurra un desastre y hacerlo de una forma positiva. Creo que tenemos ese desafío los que trabajamos ahí. El slide no me funciona. Trabajamos con actores en la región, gobiernos de ciudades, gobiernos de países, organizaciones multilaterales, universidades, y lo que nos piden es tratar de saldar la brecha que suele haber entre gobierno y ciudadanía. Por ejemplo, necesitamos más participación en un simulacro, o acercar científicos y ciudadanos, generar ciencia ciudadana, involucrar, sino al sector privado, o incluso a veces conectar países que puedan colaborar e intercambiar aprendizajes. Justamente les quiero contar una historia que conecta a dos países muy lejanos, Chile y Japón, que están a 17.000 kilómetros de distancia. Imagínense la distancia de aquí a Tailandia. Uno podría decir, ¿qué tienen en común Chile y Japón? Tienen culturas diferentes, además de estar lejos, tienen lenguajes diferentes, pero la realidad es que tienen algo en común y que son parte de la región del Pacífico, son parte del anillo de fuego pacífico, donde ocurre la mayor parte de los terremotos que ocurren en el mundo. Y comparten una cultura de riesgo, tienen vulnerabilidad a los terremotos, vulnerabilidad ante tsunamis, y tienen un historial de compartir conocimiento, ¿no? Por ejemplo, este es un encuentro entre los dos gobiernos en el que intercambian conocimiento sobre el último terremoto, y Chile, que le envió un tsunami. Cuando hay un terremoto grande en Chile, se genera un tsunami que cruza todo el océano e impacta a Japón. En el 1960, el terremoto de Valdivia generó 200 víctimas, se cobró 200 víctimas del lado de Japón. Entonces tiene esta tradición de juntarse y hacerse un regalo de una forma de pedir perdón, y que también funciona de alguna forma como un recordatorio de riesgo. Ese Moai, que viene a Isla de Pascua, queda apuntando a Chile desde Japón, y es un recordatorio de dónde va a venir el siguiente tsunami. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en un programa gubernamental en el que el intercambio de los países ocurre a nivel funcionarios y también a nivel científico. Pero siempre quisimos llevar esa colaboración a nivel ciudadano. ¿Qué pasa con los ciudadanos que viven en el mar a 17.000 kilómetros, pero que sienten la energía de esos tsunamis? ¿Y qué pasa si generamos un puente de contacto y decidimos hacer un programa que conecta mujeres de los dos países, y en particular mujeres que levantaron sus pueblos? Voy a mostrar un ejemplo. Ella es Ana María. Sufrió el impacto de un tsunami en el 2010. Esa es su casa, la tuvo que reconstruir. Era costurera. El tsunami transformó su vida. Nunca le había gustado ser costurera. Se pasó 30 años trabajando metida en su casa, un trabajo que no le gustaba, pero vino el tsunami y se llevó sus máquinas. Y para ella fue la oportunidad de dedicarse a lo que le gustaba, que era la cocina. Abrió su restaurante y hoy es uno de los restaurantes más lindos de la Caleta de Tumbes. También conocimos a Rosa. Rosa fue la primera que en el momento que toda la Caleta sufrió un impacto tremendo, se puso a cocinar, a darle de comer a todos. Y ella nos contaba, yo todavía estaba llorando, pero ya estaba haciendo las empanadas. Fui la primera que le dio de comer a la gente en un momento de necesidad, y fue la primera que levantó su restaurante. Y dijimos, ¿qué pasa si las invitamos y nos vamos a Japón a conocer a dos señoras que hayan vivido una historia similar, que su vida haya también sido transformada, por ejemplo, como la de Mieko? Mieko tenía cáncer terminal el día del tsunami en 2011, en marzo del 2011. Estaba en el hospital, en un segundo piso. La habían operado 5 veces, ya no podía ni caminar, apenas podía comer. Llegó el tsunami, tuvo que hacer un esfuerzo enorme para subir a la terraza, y fue de las pocas personas del hospital que se salvó, y fue uno de los 2 edificios que quedaron de pie en Minami Sanriku ese día. Mieko nos contó que volvió a su comunidad, fue del hospital y le empezó a dar de comer a su gente. Sabía que había una necesidad muy grande. Armaron un refugio, que hoy es su restaurante, y ella se olvidó por completo de ir al médico. Fue al médico 5 años después y vieron que se había curado el cáncer. También conocimos a Kane a través de una organización que de alguna forma aglutina y conecta mujeres en una zona afectada por desastre. Y Akane siempre había querido abrir su negocio y nunca se animaba, porque para una mujer en Japón es muy difícil abrir su propio negocio. Y había mucha competencia. En el momento que hubo un tsunami y ese tejido social se rompió, hubo una oportunidad para una emprendedora como Akane que comenzó su negocio. Ahora hay menos competencia, voy a aprovecharlo, y hoy tiene un negocio exitoso.
Tamiko también estaba en un refugio, vivió un año en un refugio, y lo que veía es que había muchos programas para ancianos y para niños, pero nada para mujeres. Entonces dijo, voy a comenzar un negocio de algas, le voy a dar de trabajo a las madres con hijos pequeños en mi lugar, en Minami Sanriku, que es este lugar donde está el Moai, tiene una conexión emocional con Chile. Y hicimos el viaje, nos subimos a un avión con Ana María, con Rosa y con Silvia, que ahora van a ver en el tráiler del documental que estamos haciendo. Y obviamente dijimos, vamos a registrar la historia. Era un viaje en el que íbamos con muchas preguntas, no sabíamos si se iban a entender, si iban a conectar, si la cocina iba a funcionar realmente como un lenguaje que las acercara. Para muchas de ellas, para dos de ellas, fueron tres, era la primera vez que viajaban. Y construimos este documental que le llamamos Tsunami Ladies, que lo vamos a lanzar en el cine a fin de febrero para el aniversario el décimo aniversario del tsunami en Chile, como una forma de compartir esta conversación con la sociedad, involucrando a más gente en esta conversación, que no sea simplemente para los que trabajamos en riesgo o solamente para las víctimas. Y les quiero mostrar el tráiler de esta historia que muestra todas las cosas maravillosas que pasaron en ese encuentro. Este brindis que voy a hacer es por compartir con esta hermosa muchacha, haber cocinado juntas, todo, el haber salido a andar en la embarcación, ¿ya? 嫁いだ時にやっぱり海のそばなので地震が来たら津波が来ると思えっていうことをずっと言われてて、でその中にチリ津波の話も聞かされてたので、そういった意味では津波こうチリっていうのもal día siguiente, a tal hora, más o menos llega, pero llega, no se siente. Sí, es lo mismo, sí. You know, here and there, women started to rise. They started to get involved more in business. They started to get involved in the community. 海の町ですので、まずゲームパワー口剣だから頑張りがすごいと思います。ほとんどの方、特に私かも。Ya salí a otro lado, pero no se me había ocurrido nunca que me tapó. Nos va a costar la comunicación. Quiero aprender del sushi, ver cómo es el terreno, cómo cocina. Si no va a ser el idioma, va a ser la comida. ね、今度元気になるでしょ。元気になったら病院の先生からアドバイス、ストレス感、それから頑張りすぎなので、もう私はお父さんと一緒に海に行って仕事をするなんてもうできないって思ったし、海の怖さを知ったっていうか。Estuve soñando siempre lo mismo. Me lo mismo. Gracias. Porque un documental, una de las cosas hermosas que tiene es que en todos los proyectos que trabajamos siempre hay conversaciones inolvidables, que nos quedamos los que trabajamos en el proceso, pero que nunca no son necesariamente parte del producto final. En este encuentro, unas conversaciones realmente increíbles, y el documental puede registrarlas. Les doy un ejemplo. Cuando Silvia le pregunta a Mieko, ¿cómo crees que te pudiste curar del cáncer? O sea, fue el tsunami. Y Mieko le dice, bueno, por empezar, pude hacer algo, tal vez lo más importante de mi vida, que era darle de comer a gente que realmente lo necesitaba. La misión me ayudó a curarme. Pero después hubo otro secreto, que fue la primera vez que tuve la oportunidad de vivir lejos de mi suegra. Y eso me hizo muy, muy bien, porque haber vivido 30 años con mi suegra me había enfermado. En ese momento se disparó una conversación sobre las suegras que duró 1 hora y media, donde no solamente habían conectado hablando de la cocina, sino que hay algo universal, evidentemente, una conexión sobre las suegras.
esa conversación está en el documental y no la olvidaremos nunca, y por suerte el documental es muy bueno para eso. También es bueno para involucrar o llegar a otras audiencias. Uno de nuestros desafíos es que la comunicación que hacemos no solamente nos hablemos entre la red de especialistas, sino que realmente pueda participar toda la comunidad. Y este encuentro fue, todas esas preguntas con las que llegamos, de alguna forma se fueron respondiendo solas. Llevamos 2 traductoras, que el día 1 traducían literalmente de un lenguaje al otro, pero se fueron conectando entre ellas, hablando de la comida, y las traductoras se olvidaron que tenían que traducir, se pusieron a cocinar. Entonces se hicieron amigas. Entonces, en un momento se estaban hablando, unas les hablaban en español y les contestaban en japonés, se miraban y se entendían, y no aparecía la traductora. Les enseñamos a usar el Google Translate, cuando fallaban con alguna palabra, se le decía en español, se lo mostraba en japonés y la conversación fluía, se fueron acercando. Y realmente se sintieron conectadas por el océano, y creo que ese tal vez fue de las cosas más hermosas que encontramos en el proceso, que ellas se reconocieron conectadas por el océano. Mi eco se acordaba de, yo me acuerdo de chica, el tsunami que vino desde Chile, de donde ustedes viven, llevó a mi hermana y se llevó a mi madre. Está realmente la historia personal a tal punto que de golpe tuvo a 2 señoras de Chile, de las que se hizo amigas, y se contaron esas historias, y para muchas de ellas era la primera oportunidad de contar estas historias extendidamente, tomando todo ese tiempo, y justamente con alguien que había vivido algo parecido a 17.000 kilómetros de distancia. Un montón de historias para contarles, lo vamos a lanzar ahora el 27F en febrero. Después lo vamos a lanzar en plataformas de video para que lo pueda ver más gente. Después les puedo dejar mi email para avisarles cuando lo lancemos. Y como mensaje me gustaría dejarles, ¿no?, que tenemos el desafío de abordar la conversación sobre riesgo de formas positivas. Y hay un montón de historias que en los desastres pasan desapercibidos, de nuevos vínculos, de historias de superación, de historias de oportunidad. El desastre, en este caso, fue una oportunidad para curarse, para comenzar negocios nuevos, para hacerse amigos nuevos, para hacer un viaje inesperado. Y esas son historias que son inspiradoras para los ciudadanos a los que queremos involucrar en esta conversación. Tiene un potencial enorme de llegar más lejos. Espero que este documental lo logre cuando lo lancemos en marzo. Muchas gracias. Gracias, Emiliano. Qué inspiradoras historias nos has traído hoy. Así iniciamos nuestra tercera plenaria sobre desarrollo municipal y gestión del riesgo de desastres. Le damos la bienvenida a Ming Shang, gerente de Desarrollo Urbano y Gestión del Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a tercera plenaria. Esta plenaria vamos a focalizar el rol de desarrollo municipal, el rol de los gobiernos municipales y de las comunidades. La municipalidad es lo más cercano al ciudadano. Son los gobiernos locales los primeros en responder frecuentemente ante la emergencia. Y son, en muchos casos, la única cara de Estado que conocen los ciudadanos. Pero la gestión de riesgo es un trabajo en conjunto entre los gobiernos nacionales, los gobiernos locales y las comunidades. La gestión de riesgo de desastre es una responsabilidad de todos. En esta sesión buscar crear conciencia sobre el rol de los gobiernos municipales y las propias comunidades en entender y gestionar adecuadamente el riesgo de desastres, como por ejemplo en los mercados municipales.
y también en fortalecer el proceso de coordinación y articulación entre todos los actores claves. Esta mañana comenzaremos con 5 panelistas de lujo que representan las diferentes perspectivas. La perspectiva ciudadana, desde el rol como líder de cooperativas. La perspectiva municipal, desde diferentes ámbitos, la gestión urbana, la gestión del riesgo y la gestión medioambiental. Y finalmente, la perspectiva regional de Centroamérica. Para dar inicio a la sesión, invito a Ana Aguilera, especialista de desarrollo urbano del Banco Mundial. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para la señora Ana Aguilera, especialista en desarrollo urbano del Banco Mundial. Gracias, Ming. ¿Se escucha? ¿No? Ya. Bueno, desde que era muy niña me han fascinado los mercados. Recuerdo que solo por deporte me encantaba ir a negociar el precio de una empanada, 1 kilo de verduras o alguna curiosidad artesanal que llamara mi atención en los mercados de Caracas. A los 8 años monté mi primer emprendimiento, una venta de vestidos de muñecas que eran réplicas fieles de los vestidos de gala que habían usado las reinas de belleza del concurso Miss Venezuela cada año. Recuerdo que mi mamá me llevaba al mercado de artesanías que quedaba cerca del Ateneo de Caracas, en el centro de la ciudad, para que yo comprara los vestidos a una señora maravillosa que me los vendía en 50 bolívares cada uno. Luego yo los revendía en 100 bolívares a mis clientas del barrio que tenían más o menos la misma edad que yo. Con aquel emprendimiento aprendí mucho de lo que significaba ser parte del mercado. Gané y perdí también algunas amistades y logré hacer algún capital para mi siguiente emprendimiento. Y desde entonces los mercados me parecen lugares mágicos y resilientes, principalmente por 3 ideas que me gustaría compartir hoy con ustedes. Primera idea, los mercados son centros de riqueza, empleo y creatividad. El mercado más antiguo del mundo que todavía se mantiene en funcionamiento es el Gran Mercado de Estambul, el Gran Bazar de Estambul. Abrió sus puertas en 1455, hace 565 años, el mismo año en que Gutenberg imprimió la primera Biblia. El mercado abarca 61 calles, en un área de 30.700 metros cuadrados, con más de 4.000 establecimientos comerciales que reciben entre 250.000 y 400.000 visitantes al día. Para que tengan una referencia, en el Mercado Central de San Salvador, hoy trabajan más de 7.000 comerciantes por cuenta propia, y en el de San Pedro Sula otros 4.000. Aquí se intercambian todo tipo de bienes y servicios, verduras, frutas, hortalizas, baleadas, pupusas, carnitas, ropa usada y electrónicos. Pero también se intercambian ideas, amistades y relaciones de negocio. Segunda idea, los mercados son resilientes. El Gran Bazar de Estambul abrió sus puertas y fue inaugurado justo después de la conquista de Constantinopla por parte del Imperio Otomano. Desde entonces ha sufrido recurrentes calamidades como guerras, incendios y terremotos. El primer terremoto registrado ocurrió en 1515. Desde entonces, el mercado ha sufrido otros 11 incendios de gran escala, uno cada 25 años en promedio. Los terremotos de 1766 y 1894 causaron todavía más destrozos. Y la última catástrofe ocurrió en 1954 y su reconstrucción solo finalizó 5 años más tarde, en 1959. También en Centroamérica y en toda América Latina hay una historia de desastres que causan pérdidas
producto de las malas prácticas de construcción, planificación y prevención. Pero a pesar de todo, en verdad, cuando pensamos en todo esto, a pesar de todo, tardamos entre 5 y 10 años en reconstruir el mercado, afectando la vida de miles de personas que pierden sus mercancías, familiares, amigos y modos de sustento. Y ni hablar cuando los desastres son causados por fenómenos políticos o sociales, en donde la reconstrucción del tejido social tarda todavía más que levantar nuevos edificios. Y es que a pesar de todos estos embates históricos, los mercados mantienen su esencia y como una especie de vida propia. De hecho, hoy en día, en el Gran Bazar de Estambul todavía se comercializan los mismos 6 tipos de productos que hace más de 500 años. Y esto se debe a que la razón histórica principal para aglutinar comercios en un solo lugar, como un mercado, se debe a la necesidad de protegerse de 3 tipos de riesgos: robos, incendios y revueltas populares. Tercera idea: los mercados son caóticos. ¿Alguien ha estado recientemente en un mercado popular? ¿Sí? ¿Saben a lo que me refiero? Entonces no me voy a extender. Pero dentro del caos hay un sentido de comunidad que normalmente es subestimado y que florece típicamente en proyectos de reasentamiento en donde los comerciantes se organizan para no ser reubicados. Muchos de estos comerciantes tienen 3 o 4 generaciones en el mercado y conocen mejor que nadie sus recónditos pasajes, las normas de comportamiento y las reglas informales. Entre parte de esas reglas informales, a veces hay protocolos de respuesta para emergencias, que son artesanales o improvisados, que responden a la realidad local, pero que no obedecen lineamientos técnicos científicos para el adecuado manejo de desastres. Y es que si queremos entender, identificar el riesgo de desastre en estos tipos de mercados, necesitamos involucrar a los gobiernos locales, a la alcaldía y a su gente, y necesitamos mecanismos coordinados y protocolos articulados de respuesta entre todos los niveles de gobierno. Y esto es crítico, es crítico. Cuando no hay protocolos de respuesta claros, es fácil achacar la culpa de lo acontecido a otros, y especialmente los que son funcionarios públicos, cuando hay sanciones administrativas, legales o penales para todos los funcionarios públicos que intervienen en el proceso. Entonces, necesitamos invertir en articular a la alcaldía, al gobierno local y a las comunidades, a su gente. Muchos dirían que la mayoría de nosotros no somos conscientes de todos los riesgos físicos y sociales a los que nos enfrentamos día a día, y menos en el contexto de un mercado municipal. Pero los 2 testimonios que vamos a escuchar ahora nos obligan a pensar en un nuevo paradigma, en donde el rol y la voz de la comunidad es cada vez más claro. Si queremos entender y manejar mejor el riesgo de desastre, necesitamos invertir en el fortalecimiento de conocimientos técnicos, en la educación y en la participación de las comunidades. Así que acompáñenme ahora a visitar un mercado en Centroamérica y recuerden estar pendientes de todo lo que pasa a su alrededor en todas las pantallas. Sí se han caído muchas partes de arriba, que sí hay grietas que hay que verificarlas, ¿verdad? Luego en nuestro techo siempre hay filtración de agua, ha sido muy difícil controlar eso porque el daño que ocasionó el incendio y los terremotos aún no se ha reparado completamente. Los pasillos ya no son pasillos, los vendieron, o sea, hoy son puestos. Entonces esa gente pasan con su televisor encendido todo el día, con su radio, utilizan planchas, utilizan computadoras, utilizan ventiladores, entonces todo eso hace que se sobrecargue la energía. Otros son los accesos. Aquí ponen rutas de evacuación, pero cuando usted va a las rutas de evacuación no puede ni pasar. Entonces creo que no está como que de acuerdo a lo que ponemos. Entonces, ¿cómo va a entrar una ambulancia? ¿Cómo va a entrar un bombero? Eso pasó en el incendio del 79, creo que fue en el sótano, no había.
no podía entrar un bombero. Hay días en que se disparan los fusibles o no sé qué cosas de ahí. O sea, eso es bien importante que revisen, ¿verdad? Mire, mucha gente sale corriendo y ahí se muere. ¿Por qué? Porque los plafones ya se van a caer. Porque le va a caer un ladrillo desde el techo o desde el cielo y no lo va a ver. Yo me quedaría en el puesto donde estoy. Yo creo que estoy más segura, ¿verdad? Ni las mangueras de mantenimiento sirven. Tienen unas mangueras desde hace como 25 años que todo el mundo pide que se las cambien, los de mantenimiento, y nunca las cambian. Porque todos los espacios por donde debería de circular nuestros clientes y nosotros mismos están llenos de ventas, están ocupados, entonces eso reduce el espacio para poder salir en el caso de una emergencia. Bueno, tengo 3 hijos, 2 niñas y un varón. El varón es chef, la segunda es ingeniero industrial y la tercera es licenciada en educación especial. Acá, ¿verdad?, del sacrificio del mercado. Toda nuestra vida hemos estado en el mercado y de aquí los hemos formado. Así es que para mí el mercado, yo lo quiero mucho y creo que todas las usuarias, ¿verdad?, que estamos acá, pues, nos ganamos el sustento y a eso es bastante. Continuamos. Muchas gracias, Ana. Continuamos con un panel de expertos e invitamos a subir al escenario a Claudia Herrera, Aide Rodríguez, Manuel Trute, Lorena Romero, Cristi Raudales y a Ana Aguilera como moderadora. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias a todos. La idea es que esto sea una especie de conversatorio. Acabamos de ver un video justamente sobre el rol de las comunidades en la gestión, en la identificación y la gestión del riesgo de desastres en mercados municipales. Aide, me gustaría comenzar contigo, dado tu rol de líder, de líder de cooperativas de productores, además también con el trabajo de la comisión que haces. Cuéntanos un poco, si pudieras compartir con nosotros en 3 minutos más o menos, sobre algunas experiencias exitosas, sobre cómo el liderazgo comunitario ha contribuido, ha sido una pieza clave en gestionar el riesgo de desastres en Nicaragua y en otras partes del mundo. Gracias. Buenos días, estoy aquí representando a mi organización de base y la red global de Guairo Commission a nivel de Centroamérica. El liderazgo de las mujeres es el pilar fundamental para el desarrollo de las comunidades y se basa en varios aspectos. Uno, el proceso de formación en diferentes temas. En lo organizativo, porque es importante para nosotros la organización. Cooperativismo, porque somos mujeres cooperativistas. El tema de reducción de riesgo y desastre. La adaptación al cambio climático. Para nosotros eso es muy importante. Y también todo lo que tiene que ver con nuestras herramientas. Ayer ustedes ya conocen, por ejemplo, lo que es las mujeres mapeadoras. Pero nosotros tenemos las mujeres otra caja, esa caja está llena de herramientas. Y la segunda es el diálogo local a local. Que todos los resultados que nosotros sacamos de esos mapeos, nosotros vamos a la segunda parte, que es el diálogo local a local con gobiernos locales. Nosotros interactuamos con ellos, formamos planes de acción de manera conjunta y eso nos ha servido también para dar respuesta a algunas necesidades que nosotros tenemos en las comunidades. Y le hemos dicho a los alcaldes, nosotros no le venimos a quitar el puesto, porque sabemos que los gobiernos son transitorios. Ellos se van, pero nosotros nos quedamos en las comunidades. Los hemos capacitado a ellos también y sus consejos municipales en los marcos globales, porque trabajamos nosotros también, nos hemos capacitado en las 4 prioridades de Sendai, en este caso, y la política centroamericana de riesgo, que es la PCGIR. Hemos iniciado capacitación
Iniciamos con Honduras y aquí hay compañeros de Copeco también, que nosotros anduvimos capacitando como mujeres de base. También para todo esto ha sido un proceso largo y hemos logrado muchas cosas. Por ejemplo, la certificación, la primera certificación que nosotros tuvimos sobre el tema como mujeres gestoras de desarrollo. Eso es uno. La otra cosa es las alianzas que nosotros hemos venido fortaleciendo con todo este proceso. Por ejemplo, alianzas con las autoridades, con las universidades. Es decir, si estamos en una comunidad y tenemos una universidad que necesita, por ejemplo, que todos los alumnos de cuarto y quinto año van a salir como ingenieros agrónomos, a ellos les piden unas horas técnicas. Nosotros estamos a la orden para que ellos forman parte de la capacitación en las parcelas de las mujeres. Cuando cumplen esa hora, completan esa hora, nosotros les damos la carta para que ellos salgan con su título de ingeniero. ¿Qué otra cosa nosotros hemos logrado? Porque también una de las cosas que hemos capacitado es sobre la formación política. Nosotros las mujeres necesitamos conocer las leyes, porque si no conocemos las leyes nosotros no podemos estar hablando así como podemos estar aquí, ¿verdad? Entonces hemos logrado espacios, 18 mujeres de las cooperativas de base forman parte de las estructuras de gobierno locales y para eso nosotros, eso es un logro, porque estas mujeres son agentes de cambio, no solo a nivel personal, sino también de sus comunidades, porque ellas llevan la voz de su comunidad a las instancias municipales y regresan con cosas buenas, ¿verdad? Entonces eso nosotros hemos logrado. Con los diálogos con los alcaldes hemos logrado que nos conozcan, que nos reparen puentes, que nos compongan las carreteras. Somos más visibles. Entonces decimos nosotros, pues esto nos ha servido para mucho, que otras compañeras de otros países, al mismo Centroamérica y América del Sur, todavía están en ese proceso de que no han podido acercarse con sus gobiernos locales. La otra cosa que nosotros tenemos como logro es que como Unión de Cooperativas La Bruma nosotros formamos parte de la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo a nivel nacional, donde participamos 14 organizaciones y universidades. Y no solamente está a nivel nacional, sino que trabaja también a nivel regional. Entonces, para eso nosotros consideramos que es importante. La otra cosa es que todos estos procesos, ¿verdad?, que nosotros hemos venido llevando, ha fortalecido todo el tema ¿por qué decimos el tema del riesgo? Porque nosotros en las comunidades nosotros trabajamos las parcelas, estamos trabajando por mejorar la comunidad, estamos, o sea, no solamente estamos en una cosa pequeña, sino que nos extendemos a otros lados. El intercambio entre pares, por ejemplo, no solo lo hacemos a nivel de Nicaragua, también lo estamos haciendo a nivel de otros países y estamos transmitiendo esos conocimientos para que otras mujeres lo puedan hacer. Muchas gracias. Gracias, Aide. Justamente me gustaría pasar ahora al nivel municipal, desde las alcaldías, ¿no? Y desde tu rol, Cristi, como gerente de medio ambiente en la Municipalidad de San Pedro Sula. Ustedes han estado liderando algunas iniciativas de trabajo, digamos, con comunidades de vendedores en la gestión de desechos sólidos, por ejemplo, y en otras cosas. Cuéntanos un poquito sobre cuáles son algunas lecciones aprendidas de ese proceso y qué tiene que ver eso con la gestión integral del riesgo de desastres medioambientales y sociales. Bueno, como vieron en el video, esta es una realidad de todos los mercados en la zona de Centroamérica. San Pedro Sula no ha sido la diferencia. En el 2018 tuvimos un incendio fuerte en el mercado central, lo que nos llevó a tener que tomar decisiones fuertes al respecto. Por ejemplo, se plantearon la construcción de 3 mercados zonales que tuviesen todas las condiciones de infraestructura y de manejo de gestión de riesgo
en la ciudad. Esto está implementado en el Plan Maestro de Desarrollo Municipal y también esto es una forma de acercar los mercados a las zonas más populosas de la ciudad. ¿Qué teníamos que hacer con los mercados existentes? Nosotros como funcionarios teníamos una responsabilidad de hacer cumplir la ley. También había mucho problema de mal manejo de residuos sólidos y mucho riesgo de incendios, más que todo en esos mercados que eventualmente se convierten en un peligro para los locatarios. Entonces hicimos dos trabajos, tanto en el mercado Guamilito, que es un mercado muy famoso en San Pedro Sula, que la tendencia es más a productos alimenticios y artesanías. Organizamos a los locatarios y les hicimos entender que en la medida que el mercado mejorara sus condiciones y ellos mejoraran sus formas de realizar su trabajo, en esta manera también íbamos a acercar más clientela hacia el mercado, en vista que iba a ser un mercado más limpio y más seguro. También a nivel municipal se gestionó ante el Congreso Nacional la condonación de la deuda que tenían todos los locatarios de todos los mercados municipales y que se les condonara por 2 años el alquiler que tenían que pagar la municipalidad. De esta manera se fortalecía económicamente a los locatarios para que esta deuda que tenía y lo que tenían que pagar mensualmente lo reinvirtieran en sus locales. ¿A cambio de qué? Ellos deberían cumplir con una serie de lineamientos socioambientales, como ser el buen manejo de sus productos, de manera como miraba en el video, que tienen su punto de venta, pero se llevan la mitad del pasillo, o están vendiendo en la parte de afuera, se llevan la mitad de la calle. Entonces ellos tenían que cumplir una serie de lineamientos de esta manera. De esta manera era ganar, ganar. Nosotros como autoridad hacíamos unos mercados más seguros mientras construimos los mercados zonales y también hacíamos cumplir la normativa de salubridad y la normativa ambiental. ¿En qué ganaban los locatarios? Ellos era entender que habían locatarios que tenían 40 años, tienen 40 años o más, son varias generaciones trabajando en los mercados, de entender que hay una manera diferente de hacer sus trabajos. El alcalde tiene una frase que dice que el orden trae bendición, de manera que también nosotros los ayudamos a regularizarse, de manera que ellos pudieran tener mejores opciones. También les ayudamos también a darles capacitaciones para que ellos presentaran mejor sus productos. Muchas veces tenían problemas administrativos, también los estamos educando en la parte administrativa. Entonces se hizo una sinergia con los locatarios, de manera que entender que en ver en el municipio un aliado no es una competencia, no solamente estamos para regularizar o para obligar a hacer las maneras de tal o cual manera, sino que al final todo esto es en beneficio de todo el municipio. Gracias, Cristi. Los invito a todos, pueden postear sus preguntas a través del app, en la parte que dice Momentos UR, ahí pueden postear sus preguntas y las vamos a estar revisando. Lorena, desde tu rol como directora de gestión de riesgo de desastre en la Municipalidad de San José, uno de los retos importantes es cómo articularse con los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Por ejemplo, en mercados una de las cosas típicas que vemos es que la señalética está demasiado alta para la altura promedio de todos nosotros los latinoamericanos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo se articulan ustedes desde la Municipalidad de San José durante tu gestión con los diferentes niveles de gobierno, que como hablamos ahora, pues es uno de los temas críticos y de los puntos álgidos, ¿no? de la gestión del riesgo a nivel local. Gracias, Ana. Realmente, cuando vemos el video del mercado como un ejemplo, pues pienso en la ciudad de San José, que tenemos muchos mercados y que reflejan exactamente, es un punto de cómo la ciudad ha sido planificada. Y sobre todo, bueno, la mayoría vamos a los mercados y sabemos lo complejo que es. Es un ejemplo muy vivo porque realmente nos lleva a cómo garantizar esa articulación y esa coordinación. Y cuando hablamos de la experiencia es interesante porque son conceptos muy obvios, muy básicos, pero son los grandes conceptos que nos llevan muchas veces a detenernos, que es por qué somos tan ineficientes en la coordinación y articulación. Y para una ciudad el reto cada vez es más grande, porque implica que tenemos que articular y coordinar desde un enfoque sectorial que es clave, sobre todo en un país donde hay un centralismo y las competencias están muy bien definidas, lo que son municipales, competencias propias, competencias compartidas, pero que esa línea entre competencias no es tan clara,
porque de punto de vista de autonomía municipal somos los responsables de un territorio, del desarrollo local de un territorio, con nuestros propios instrumentos, planes, mecanismos. Entonces realmente es retador cómo ha sido la experiencia. Está ahí, realmente hemos tenido un acercamiento con el sector público, con el sector privado, las comunidades, y ahora que realmente escuchando que todo y la base de todo es la comunidad, es el reto más grande, y en estos más o menos 20 años de trabajo de incidencia política, técnica, comunitaria en la ciudad de San José, el reto sigue más vigente, que es la articulación. Por más mandatos que haya de cómo tenemos que sentarnos en una misma mesa, tener consensos, realmente muchas veces uno mira que el horizonte no tiene el mismo objetivo realmente. Así que la experiencia es seguir sumando esfuerzos, sentarnos con las comunidades. En el caso de la ciudad de San José, es la capital, es una ciudad pequeña, 45 kilómetros cuadrados, con unos más o menos 230,000 personas, pero es el centro de paso, también recibe más o menos 1,5 millones de personas. Y es muy interesante porque cada vez la ciudad es más dinámica, los retos son muy grandes desde el punto de vista de competitividad, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de hábitat, ¿verdad? Tenemos como ejemplo 59 asentamientos informales en la ciudad en crecimiento, principalmente en las zonas de más fragilidad ambiental, y eso nos lleva al reto de cómo vamos a articular con la comunidad, una comunidad dinámica donde también tenemos un proceso de migración de la ciudad por los conflictos regionales interesantísimo, donde ese movimiento está llegando más a las comunidades más vulnerables, más marginales. Así que realmente el reto es, y la experiencia lo que nos dice es que en 20 años no ha sido suficiente para garantizar una red de articulación en los niveles realmente, y el nivel público es el más vigente porque hay un mandato más claro, más preciso, pero realmente el gran reto es cómo vamos a seguir trabajando con las comunidades tan diversas que tenemos en la ciudad. Gracias, Lorena. 20 años, ¿no? Manuel, un poco en la misma tónica, todo lo que es ordenamiento territorial y gestión de riesgo de desastres van íntimamente ligados. Y tú has tenido la experiencia, además de trabajar en gobiernos locales, trabajar desde lo nacional, en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y en el Instituto Nacional de Patrimonio Histórico, ¿no? O en la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico. Cuéntanos en tu experiencia cuáles han sido partes de esos retos, por qué nos toma 20 años poder aterrizar los lineamientos de política nacional a las realidades operativas que enfrentan los gobiernos locales, desde tu experiencia en Panamá o en otras partes de la región en las que has trabajado. Claro, muchas gracias. Intimidado un poco por la presencia femenina, empoderada y bellezas. En Panamá yo creo que el reto es mucho mayor y va a demorar más de 20 años. Yo creo que el desafío cuando el gobierno local, en una administración pasada, llega y recibe el mandato de descentralizarse. Nosotros estamos en pleno proceso de descentralización que empieza en 2015. Entonces llegamos un poco tarde a la descentralización y a empoderar a los gobiernos locales en sus funciones naturales. Eso fue ha sido un desafío muy grande desde el punto de vista de que esas competencias sean efectivamente trasladadas a los gobiernos locales, especialmente la de ordenamiento territorial. Recordemos que la ciencia del ordenamiento territorial es ordenar el uso y ocupación del suelo, en este caso de un distrito, y eso involucra zonas de riesgo también. Eso nunca se había hecho desde el municipio, siempre se ha hecho a nivel nacional. Somos un país presidencialista, hipercentralizado. Yo tengo una frase particular, yo digo que Panamá siempre el país se ha manejado como un gran municipio, por lo tanto los alcaldes han quedado un poco relegados por mucho tiempo en otras funciones no tan dinámicas o presenciales en esa relación con las comunidades. Entonces fue un reto reorganizar, es decir, nosotros vamos a asumir la competencia de ordenar el territorio, pero al mismo tiempo teníamos situaciones de riesgos, teníamos amenazas de riesgo y teníamos eventos de riesgo con cierta frecuencia, especialmente los orientados hacia temas de inundación. Nosotros corre mucha agua a través de la ciudad de Panamá y no está bien gestionada. Pero no pasaba nada desde el gobierno local. El gobierno local, nosotros decíamos que
Solamente repartíamos neveras y colchones cuando había un evento, pero no había necesariamente un diagnóstico prospectivo para entender el riesgo, para colocarlo en un instrumento de ordenamiento territorial y para luego operativizarlo. Entonces fue un desafío tremendo. Se construyó y se organizó la Dirección de Planificación Urbana, que es la que me tocó liderar por 5 años, una dirección de gestión ambiental. El municipio no tenía competencias sobre lo ambiental en su territorio. Una dirección de cultura, estaba a nivel de subdirección, y eso era una herramienta precisamente para llegar a través de la cultura y el tema de riesgo a las distintas comunidades. Y no había una dirección de transparencia y participación ciudadana, que era la que empezaba a tejer los mecanismos de comunicación. Entonces fue muy duro, dejamos la piel ahí, aprendimos mucho, dejamos un plan de ordenamiento territorial construido con apoyo de instituciones o bancos cooperantes. Arrancamos con instrumentos muy importantes, tuvimos la oportunidad de ser partes del programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que nos estableció una hoja de ruta que no era un plan territorial, pero era una hoja de ruta multidisciplinaria en la que nos indicaba precisamente que había grandes problemas de vulnerabilidad ante las inundaciones en un territorio como el nuestro o en unos procesos de urbanización como los nuestros, tan agresivos y tan extensivos. De ahí empezamos a caminar en 2 direcciones. El propio plan de ordenamiento territorial, que tuvo además una muy buena metodología de participación ciudadana. Se dieron 23 talleres de participación ciudadana con distintos actores, puntos focales, etcétera, y al mismo tiempo pudimos formar parte, aplicamos para 100 ciudades resilientes del Fondo Rockefeller. Y eran 2 instrumentos que empezamos a construir y a incorporar uno en otro, tanto a nivel estratégico como acciones y esa cartera de proyectos que se genera a través de estos instrumentos son casi los mismos, porque queríamos empujar el tema de resiliencia y de la gestión del riesgo a través de estos 2 instrumentos. Tenemos hoy día una estrategia de resiliencia con una cartera de proyectos muy buena y que están además reflejados en el Plan de Ordenamiento Territorial. El Plan de Ordenamiento Territorial se debe a marcos mayores, obviamente, a nivel nacional. Tenemos un plan de ordenamiento territorial a nivel metropolitano, pero que nosotros decimos que no tiene papá. Y esa es la gran falencia de nuestros planes de ordenamiento en general, que son instrumentos muy buenos, muy bien diseñados, pero a la hora de implementarlos no encuentran ese papá o esa mamá que los empuje, que los operativice, que empieza a conseguir o a construir estas redes con quienes sí tienen las competencias, además de los municipios. Y el plan de ordenamiento territorial, en el caso distrital, elabora la posibilidad de tener un ente regulador que precisamente lo asuma y lo gestione. El gran desafío en este momento es de que ese plan de ordenamiento territorial se apruebe. La administración pasada lo dejó preparado, coincidió con un cambio de administración, hubo elecciones, hubo otra administración que entró. Esa administración ahora le toca internalizar y asumir la responsabilidad de la continuidad en estos procesos. Gracias, Manuel. Claudia, Manuel hablaba un poco sobre estas hojas de ruta, sobre cambios en administraciones, continuidad. Desde tu rol en la CEPREDENAC, ¿cuál es el rol, digamos, de la comunidad científica internacional en esto, ¿no? Y muchas veces se habla, y lo hemos escuchado durante la conferencia también, en que a veces el lenguaje técnico o científico está desconectado del lenguaje que manejamos los ciudadanos de a pie, ¿no? Entonces, ¿cómo aterrizar realmente esto y cómo conectar los 2 mundos de la comunidad científica con la comunidad local? Sí, yo creo que uno de los principales retos que tenemos en la región es garantizar que la información que estamos generando llegue a esa población más afectada. Garantizar el vínculo desde lo regional, lo nacional, lo local y sobre todo esa participación comunitaria. Directamente he estado involucrado a lo largo de mi experiencia en formular planes locales. Yo creo que aquí la clave es cómo nos acercamos a las comunidades,
cómo generamos estas capacidades directamente con ellos y cómo construimos con ellos esas capacidades a través de la organización, a través de la capacitación, de darles los recursos, los conocimientos para que ellos directamente conozcan esos riesgos a los que están expuestos. Porque normalmente estamos generando todos estos instrumentos, pero quedan, como bien lo han señalado los panelistas, en información que se pierde en cambio de gobierno o en información que queda en una plataforma muy activa y muy dinámica, sin embargo, ¿quién la interpreta? ¿Verdad? Cómo esa información está siendo utilizada para toma de decisiones. Desde el CEPRENAC hemos estado trabajando cada una de nuestras autoridades en los países en la conformación de comités de emergencia locales, en la organización de ellos, en las capacidades, en la vinculación también con los comités de emergencia municipales para que estos planes que ellos han construido directamente, donde formulan sus planes de emergencia comunitaria, donde identifican esa población vulnerable, donde identifican a las mujeres, porque la mayoría de los que estamos acá hemos sido partícipes de estas quizá malas intervenciones de las respuestas, donde llega, como bien lo señalaba, la asistencia humanitaria de forma general, no atendiendo esa necesidad diferenciada de las mujeres, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, de los niños, y por eso es que es necesario reforzar los conocimientos a nivel comunitario. Cómo desde los comités de emergencia locales pueden desarrollar sus capacidades para tener las evaluaciones de daños específicamente y de necesidades, garantizando que esas necesidades específicas de su comunidad están siendo abordadas adecuadamente. ¿Quién da la información en una situación de emergencia directamente? No es el ente rector. ¿Cuánto tiempo toma el ente rector para llegar a las comunidades? Es la comunidad que lo articula con el comité de emergencia municipal, con el comité de emergencia nacional. Y es por eso que es importante seguir potenciando estas acciones, como por ejemplo en Nicaragua se han venido desarrollando. Nicaragua desarrolla 4 simulacros nacionales, un simulacro en todas las escuelas a nivel de todo el país, de forma mensual. Con los mercados también hacen simulacros específicos en el ámbito de Navidad Segura, y todo esto pues potencia y fortalece esas capacidades comunitarias. En el simulacro regional tuvimos la oportunidad de tener una participación muy activa de toda la población nicaragüense y pudimos ver cómo ellos tienen todas las capacidades para responder ante una situación de emergencia. No es necesario que, en ese tiempo crítico que requiere la intervención de la emergencia, las capacidades de las comunidades están ahí. Ellos están en la primera línea de afectación. Entonces yo creo que ese ejemplo de Nicaragua es algo que también desde los entes rectores estamos promoviendo. Bueno, ya Costa Rica también está institucionalizando sus simulacros, Honduras y el resto de la región también está asumiendo esto con el compromiso que requiere en relación al fortalecimiento de las capacidades. Guatemala, por ejemplo, está desarrollando planes de ordenamiento territorial con enfoque de gestión integral de riesgo, porque eso también es una de las lecciones que hemos venido desarrollando o más bien identificando a lo largo de los años. Llega una unidad y hace un plan de desarrollo, llega otra organización internacional y llega con su herramienta de autoevaluación, llega una entidad ambiental y otros planes. Y al final, ¿quién consolida esa información? Guatemala ha desarrollado un ejemplo muy valioso para la región, han desarrollado sus planes de ordenamiento territorial con enfoque de gestión de riesgo y ha sido asumido por la Secretaría de Planificación y está institucionalizado y ahora es mandato que todos los municipios tienen que tener sus planes de ordenamiento territorial con un enfoque de gestión integral de riesgo y esto a su vez debe ser un compromiso que tiene que estar asumido por los gobiernos locales. Y así puedo ir señalando distintas experiencias que estamos promoviendo en la región. Costa Rica, por ejemplo, ha avanzado significativamente en la caracterización de zonas altamente vulnerables y está trasladándolo a normativas, ¿verdad? Y eso también es uno de los retos de cómo generar conciencia en la población de que no puede habitar en zonas de riesgo. El último informe del Banco Mundial nos estima que la población urbana se va a duplicar en los próximos años. Esto realmente es una situación que debemos abordar con la importancia que requiere y no compete únicamente a un ente rector.
Aquí se refuerza la necesidad de promover ese abordaje intersectorial, fortalecer las capacidades de los sistemas nacionales de gestión integral de riesgo, que a su vez lo conforman los ministerios de planificación, los ministerios de vivienda, los ministerios de ordenamiento territorial. Nosotros desde el CEPRENAC el año pasado, en octubre del año pasado, firmamos un acuerdo con los ministros de vivienda y ordenamiento territorial, haciéndoles ver sobre la necesidad de abordar adecuadamente el tema de planificación territorial con enfoque gestión integral de riesgo y evitar que se generen nuevos escenarios de riesgo. Yo creo que eso es una de las experiencias que quisiéramos seguir dinamizando, igualmente con el sector educación para generar las capacidades en todo el sector educativo para vincular el tema de gestión integral de riesgo. Y bueno, desde el CEPRENAC estamos sumamente comprometidos por generar esta vinculación desde las políticas nacionales que se traduzcan a planes nacionales, pero también a planes locales, pero aún más llegar a que sean planes activos, o sea, que se conviertan de las palabras a la acción. Estamos promoviendo un esfuerzo muy interesante con la Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastre en la construcción de ciudades resilientes. Y tenemos ejemplos muy buenos, por ejemplo, en el caso de Guatemala y San Pedro Sula, Tegucigalpa, han venido desarrollando herramientas y plataformas electrónicas que pues son muy valiosas y que quisiéramos trasladarlo al resto de la región. En nuestra plataforma de REMGIR tenemos caracterizado gran parte del territorio centroamericano y tenemos también identificada la infraestructura expuesta. Estamos conscientes de que necesitamos consolidar el esfuerzo local y alimentar esta información regional y sobre todo trasladarlo a los tomadores de decisión. Es por eso que estamos ahora organizando un foro con las asociaciones nacionales de las municipalidades de cada uno de los países. Hay una estructura regional que se llama CAMCAICA en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana y aquí vamos a compartirle las herramientas, las metodologías que nos lleven a generar directrices desde nuestro rol como ente coordinador que les permita identificar esas buenas prácticas, esas herramientas de autoevaluación y que ellos a su vez puedan desarrollar planes más acertados y enfocados en las comunidades más vulnerables. Gracias. Gracias y gracias a todos por las preguntas. Creo que solo tenemos tiempo para 2, entonces para una pregunta. Ok, entonces voy a tratar de agruparla. Hay una pregunta que un poco podemos hacer todos, ¿no? Para todos, que quizás en 30 segundos cada uno, y así, digamos, a corazón abierto, ¿cuál es el rol que deben jugar las universidades en todo esto? ¿No? Hablan de que falta más participación, una participación más activa, más aterrizada, más real de las universidades. En su experiencia, ¿qué falta para poder integrar a las universidades, a los estudiantes en la gestión de riesgo desde el punto de vista comunitario, municipal y regional? Bueno, para nosotras lo que hemos hecho es las alianzas, pues uno tiene que buscar, como nosotros estamos necesitando que nos apoyen y ellos también, entonces nosotros hacemos alianza con las universidades y de esa manera se pueden vincular, aprenden ellos de nosotros y ellos también, nosotros aprendemos de ellos. Entonces yo pienso que no es nada imposible, pues todo es que nosotros tengamos la voluntad. COSUDE nos está apoyando a nivel regional para incorporar la temática de gestión integral de riesgo en las 24 universidades de toda la región centroamericana. Estamos ya transversalizando el tema de gestión integral de riesgo, igualmente con REDULAC estamos haciendo las coordinaciones necesarias, porque recordemos que son los próximos, se está formando en las universidades los próximos tomadores de decisión, o sea, todo el tema de trabajar con arquitectos, con ingenieros, con los próximos incluso presidentes de la República. De esta forma estamos garantizando que el impacto de la gestión integral de riesgo en el sector académico. Igualmente queremos aprovechar todos los recursos que la academia nos ofrece para fortalecer nuestra sala de información regional que tiene un componente sobre el fortalecimiento educativo y todas las plataformas de generación de conocimientos.
Bueno, la academia tiene una muy buena oportunidad de apoyar estos procesos desde que están los muchachos estudiando. Ellos pueden promover o hacer pasantías en los municipios, en primer lugar, para que conozcan los procedimientos. Y además también porque de la academia surgen muchos documentos muy bonitos, pero que en la parte pública es difícil hacerlos operativos. Entonces, desde el momento que ellos se integren con los muchachos, ya sea promoviendo algún tipo de cambiar el pensum para que hayan ciertas clases administrativas, que como decía Claudia, son los jóvenes que posiblemente van a ser los alcaldes, van a ser los presidentes, van a ser los técnicos, que van a generar las nuevas herramientas en los próximos años. Si ellos desde que están en su formación entienden cómo funciona el municipio, todo lo que ellos generan todos ellos van a crecer con la mentalidad de generar documentos que se puedan aplicar, porque eso haría mucho más fácil que se integre la parte científica. Hay muy poca investigación, y también porque generalmente los que estamos en los municipios somos pasajeros. La academia es una base de datos muy importante, de manera que pueda trascender a los tiempos y a las administraciones. Entonces es una oportunidad que la academia se integre desde la parte de adentro de las operaciones dentro de los municipios para poder hacer más operativo todo lo que ellos generen. Sumando a lo dicho, la academia es clave, principalmente, por ejemplo, para los gobiernos locales con más problemas de recursos. ¿Por qué? Porque es ese brazo que va a permitir hacer una transferencia de conocimiento para trabajarla desde la realidad local. Así que mi mensaje para la academia es bajar más a través de sus programas de extensión y sentarse realmente a trabajar con esas visiones que son de las realidades. Nosotros teníamos un programa de pasantías y teníamos una serie de acuerdos con distintas universidades, y el solo hecho de que estas universidades tuvieran que escoger un alumno que tuviera el privilegio de trabajar con algún programa o algún proyecto dentro de la Dirección de Planificación Urbana, ya les despertaba un poco esa curiosidad y sembraba la semilla y volvía a su centro académico con esas inquietudes. La Universidad Tecnológica de Panamá también nos ha estado ayudando a hacer mediciones, pero yo creo que para nosotros el desafío principal es conectar al otro actor, que es la comunidad, que la academia junto con el municipio llegue a las comunidades, entienda de propia voz los problemas de riesgo que tienen las comunidades, para que puedan ser luego internalizados, medidos a través de la ciencia y poder devolver alguna solución lo más científica posible. Gracias. Veo que Aide quiere hacer una última reflexión. Yo lo que quiero decir es que nosotros las mujeres de base tenemos retos, ¿verdad? Por ejemplo, queremos fortalecer más las capacidades de las comunidades. También otra cosa que es importante es la certificación de los productos agropecuarios para poder entrar en la cadena de valores y poder entrar en el comercio justo. Y eso es muy importante para los agricultoras y agricultores. Y lo otro es difícil, pero no imposible. Y es cómo nuestras prácticas agroecológicas se convierten en políticas públicas a favor de las mujeres de base, dicho así, una ley, una ordenanza municipal, y con eso sellamos todo. Viene un alcalde, se ve el otro, pero nosotros estamos firmes. Eso es lo que yo quería decir. Gracias, Aide. Y gracias al panel. Muchas gracias al panel de expertos. Invitamos a Ana Aguilera al escenario central para dar su mensaje de cierre. Bueno, quizás nuevamente agradecer al panel y resumir un poco los 3 mensajes de esta sesión, ¿no? El rol de las comunidades, de las mujeres y de los gobiernos locales, y todo lo que todavía tenemos que hacer para invertir en conocimiento de las leyes, capacitaciones y certificaciones. No solo de las comunidades, sino también de nuestros estudiantes que atienden a las universidades, que necesitan conectar un poco más. El segundo mensaje es justamente que necesitamos hablar el mismo lenguaje. No sirve que la comunidad científica esté acá y no podamos aterrizar eso en planes realmente concretos, operativos a nivel local. Y luego la necesidad de tener protocolos articulados entre todos los niveles de gobierno, porque pareciera que necesitamos más componentes de participación ciudadana en estas hojas de ruta
Necesitamos dar un salto cuántico para poder responder y que no nos tome otros 20 años tratar de articular esos procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, y con esto cerramos la primera parte de la agenda de hoy. Muchas gracias a todos por participar en la plenaria 3 y esperamos que hayan aprendido mucho sobre la importancia y los retos de la gestión municipal en la gestión del riesgo de desastres y su íntima vinculación con aspectos de gestión urbana. Les recordamos revisar que lleven todas sus pertenencias y no se quede nada en la sala. Recuerden que podrán conocer a los oradores de esta sesión en el Café con Expertos a las 11:30. Solamente busquen a Piero Gandini en el Networking Plaza. Y no se olviden de visitar el Mini Lab para probar diferentes programas de modelación y análisis de datos. Gracias al CRIF SPC por apoyarnos en esta iniciativa. Ahora les invitamos a dirigirse a los salones de fuego, agua, tierra y aire para dar inicio a las sesiones técnicas. Nos vemos de nuevo en este salón a las 5:30 de la tarde para un cierre espectacular de riesgo, innovación y mentalismo con Juan Ordeix, campeón mundial de magia y mentalismo. Que disfruten su día.